Muy buenos días, muchas gracias a todos los profesionales de los medios de comunicación, una vez más por su seguimiento, muy especialmente ahora en unos días difíciles en los cuales, como el resto de los españoles, estamos conmocionados. Pero si hay algún sentimiento que hoy supera el de la conmoción, es el de la indignación y el sentimiento de asco, porque vamos rumbo a la tercermundialización de la vida pública española, de nuestras infraestructuras, y porque constatamos que si hay hoy más corrupción que en el Ministerio de Transportes en algún lugar, probablemente será solo en el Palacio de la Moncloa. Y constatamos que la corrupción mata. La tercermundialización de las infraestructuras en España es el rumbo al que nos ha condenado un gobierno mafioso y corrupto con el que ha colaborado activamente y alegremente la señora Pilar Alegría, que es la enviada de Pedro Sánchez a estas elecciones regionales en Aragón. Una tercermundialización que afecta a todo, no solo a las vías férreas, a las carreteras, a escuelas, universidades, a la red eléctrica, como hemos podido comprobar muy recientemente, y también a nuestros servicios públicos, como los servicios hospitalarios, que están totalmente colapsados por algo que ya no es simplemente inmigración, sino que es directamente una invasión, promocionada por aquellos que han dicho que la sanidad que los españoles pagan con los impuestos es una sanidad universal para todo el planeta y que luego lleva a los españoles a padecer listas de espera brutales. Esa es la realidad. Una invasión migratoria, como las que padecen muchas regiones de España y muchos pueblos, que trae innumerables problemas. Colapso de los servicios públicos, inseguridad en las calles, como las que ha padecido este mismo pueblo, la Almunia de Villagodina, y también islamización. Pero no tenemos ninguna duda y no vamos a olvidar que si Pedro Sánchez ha llegado tan lejos, lo ha hecho gracias a la colaboración y al apoyo del Partido Popular. Porque los pactos del Partido Popular y del Partido Socialista, desde Bruselas hasta Ceuta, pasando por los pactos que han tenido en Madrid, son los que han dado aliento y los que han dado cuerda a este gobierno durante mucho tiempo. Les acabamos de ver votar conjuntamente sobre un asunto tan grave como el de Mercosur en el Parlamento Europeo ayer mismo. Mercosur, que es el certificado de defunción del campo español, después del Pacto Verde, que era la amenaza de muerte, y que también habían impulsado durante muchos años el Partido Popular y el Partido Socialista de la mano. Ellos son responsables, desde el búnker de Bruselas, en el que conviven el señor Sánchez y el señor Feijóo, de la desindustrialización de Europa, de la ruina de nuestro campo, del expolio fiscal, de la pérdida de libertades, de la pérdida de soberanía, de la invasión migratoria y de toda la inseguridad y de colapso que trae sobre nuestros servicios. Y estamos aquí para dar una alternativa y para hacerlo todos los días, cumpliendo con nuestra obligación y trabajando. Y no para hacer como otros que se escudan en el luto y en el sufrimiento de la gente para no asumir sus responsabilidades públicas, como estamos comprobando estos días. Muchas gracias por su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Yo le querría preguntar, por esto último que ha mencionado, ¿qué le parece el pacto entre las distintas formaciones en Aragón para no hacer actos de precampaña? ¿Cómo valora ese silencio? Me parece que es un silencio cómplice con una tragedia que no es una tragedia natural, que es una tragedia que tiene motivaciones, que ha ocurrido por algo. Había alertas de los ingenieros, de los usuarios, alerta de los maquinistas sobre lo que estaba pasando. No se han querido escuchar. Hemos visto al ministro de Transportes dándose golpes en el pecho diciendo que iba a poner la alta velocidad en España a 350 kilómetros por hora, y un día después de la tragedia, después de peticiones que ya venían produciéndose por parte del sindicato de maquinistas, la bajan a 150 kilómetros hora. La alta velocidad prácticamente ha desaparecido en la mayor parte de los tramos en España después de esto, y entendemos que alguien tiene que asumir estas responsabilidades, las políticas y las responsabilidades penales, sin ninguna duda, y de hecho nosotros nos hemos personado en los tribunales para presentar querellas en los juzgados que ya están investigando la tragedia. El acuerdo de todos los partidos de mantenerse en silencio y de declarar unos días de luto es un acto de complicidad con los actos de corrupción en estos momentos, que sirve, entre otras cosas, para que la señora Pilar Alegría no haya explicado todavía a ningún medio de comunicación por qué su cuñado se ha beneficiado de su presencia en el ministerio y por qué ha recibido financiación pública a la empresa de su cuñado que no recibía antes de que ella llegase al ministerio. Y se ha escudado en las víctimas, se ha escudado en 43 muertos para decir que estos días no hablan.
utilizan el luto, el sufrimiento de la gente para no dar la cara, para no asumir sus responsabilidades. Yo tengo el mismo sentimiento, de pena. He podido leer, escuchar y ver en la televisión historias tristísimas que no voy ni a reproducir, pero los españoles no esperan de mí que venga a expresar unos sentimientos. No esperan que los políticos seamos plañideras, sino que cumplamos con nuestra obligación. Y mi obligación es representar a la gente que está indignada y denunciar la corrupción. Y decir hoy que la corrupción mata. Y que precisamente lo que ha ocurrido en Córdoba ha ocurrido en un ministerio cuyo ministro está en la cárcel, con una presidenta de Adif imputada en los tribunales, con un consejero de Renfe Mercancías, que era Koldo, que está en la cárcel, con noticias que hemos conocido de que querían colocar, por no insultarlas, a sobrinas de nadie en ese tipo de empresas y en las contratas que estaban participando en la renovación de la vía férrea precisamente en estos lugares. Y un día después de la tragedia bajan la velocidad a 150 km por hora en una declaración de autoinculpación. Y por eso yo no voy a mantener el silencio. El luto lo llevamos por dentro, las oraciones por las víctimas, el que tenga fe como yo que la tengo, pues las hacemos, pero cumplimos con nuestra obligación. El luto no puede seguir siendo una excusa de los políticos para no dar la cara, para no asumir sus responsabilidades. Y aquí tiene que dimitir mucha gente y tienen que sentarse en el banquillo muchos. Santiago, mencionaba usted la querella que ha puesto Vox hace escasas horas contra la expresidenta de Adif imputada y también contra el actual presidente por delitos de homicidio imprudente, prevaricación y otros muchos. ¿Cree usted realmente que toda esta corrupción que hemos ido conociendo de este gobierno, entre otras cosas en el Ministerio de Transportes, puede haber afectado de forma directa a que haya esta dejación, por ejemplo, en el mantenimiento de los servicios ferroviarios? Lo creo firmemente y por eso hemos presentado esta querella. Yo creo que la corrupción mata. Yo no utilizo las palabras a la ligera. Yo creo que la corrupción tiene consecuencias. La corrupción destruye la confianza de los ciudadanos en las instituciones y hoy hemos visto que la corrupción mata. Hay corrupciones de mucha naturaleza. Hay corrupciones económicas, como probablemente la que hemos visto en estos momentos. Hay corrupciones por omisión, porque quizá un ministro se quiere poner una medalla y decir que los trenes van a ir más rápido que en Japón y resulta que las vías no lo permitían. Ese es otro tipo de corrupción. Hay corrupción moral en la política, la de aquellos, por ejemplo, que en Valencia se negaron a construir las infraestructuras que habrían impedido la riada, la de aquellos que impiden limpiar los montes y luego los ciudadanos ven como sus montes y sus pueblos son pasto de las llamas. Hay muchos tipos de corrupción en la política y en este caso estamos probablemente ante todas las corrupciones juntas y por eso yo lo quiero denunciar con toda firmeza, igual que es el luto falsario de la mayor parte de los políticos en España. Sabemos que no prestan mucha atención a las encuestas, nos lo dicen siempre, pero acabamos de conocer la última del CIS en Aragón, donde se refleja un escenario muy similar al de Extremadura, ¿no? Con un aumento muy importante para su formación. El PP también ganaría, pero necesitaría en este caso a Vox para gobernar. No sé si ha hecho una lectura de esta encuesta, si la había visto o qué es lo que opina. Bueno, como usted dice bien en su pregunta, hago pocas lecturas de las encuestas, prestamos poca atención a las encuestas y especialmente prestamos poca atención a las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas y del señor Tezanos, porque si hablamos de corrupción hay que hablar de la corrupción del señor Tezanos, hay que hablar del fallo en las expectativas del señor Tezanos, de cómo utiliza las encuestas para favorecer al Partido Socialista. Yo no tengo ninguna duda de que si las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas a nivel nacional fueran ciertas, hoy estaríamos en elecciones generales. Sánchez habría convocado elecciones inmediatamente, pero son falsas y solo buscan movilizar a la opinión pública en una clave determinada y para beneficiar al gobierno, porque el gobierno ha saltado todas las instituciones desde la más alta hasta la más baja. Dicho lo cual, nosotros tenemos confianza en nuestras expectativas, confianza también en superar las expectativas de las encuestas. Respetamos también a todos los trabajadores y funcionarios que trabajan en el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero desconfiamos absolutamente de cualquier cosa que en estos momentos pretenda predecir alguien como Tezanos, insisto, que creo que está haciendo corrupción con las encuestas y por lo tanto con el dinero público. Nosotros le hemos llevado a los tribunales y lo seguiremos haciendo. Hemos presentado incluso peritajes que demuestran cómo se manipulan estas encuestas y por lo tanto tengo que manifestar toda la desconfianza. ¿Hay algún avance en las negociaciones en Extremadura? No lo hay, no lo hay. Hay una constatación y es que el Partido Popular solo tiene dificultades para negociar con Vox. El Partido Popular ha negociado históricamente con Pujol, con Arzallus, con Convergencia y Unió, el Partido Nacionalista Vasco, y es un negociador flojo. Ha entregado muchas cosas. Ha negociado con el Partido Socialista en Bruselas, en Ceuta, no ha tenido dificultades para imponer el menú halal a los niños en Ceuta
Y en cambio, cuando tiene que negociar con Vox, todo son dificultades. Es sorprendente. Por otro lado, el Partido Popular es muy distinto en función del territorio y probablemente en Extremadura es el lugar donde los dirigentes del Partido Popular son más similares a los dirigentes del Partido Socialista. Eso dificulta las cosas. Nosotros queremos un cambio de rumbo y en estos momentos no está garantizado. Eso no significa que no estemos dispuestos a negociar. Nos han votado para gobernar, nos han votado para que negociemos en función de la fuerza que los ciudadanos nos han dado y vamos a seguir haciéndolo. Pero en estos momentos no hay avances importantes y esperanzadores. Santiago, mencionó usted los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y ayer en el Parlamento Europeo se votó para llevar a los tribunales el acuerdo de Mercosur, que según los propios agricultores españoles podría suponer la destrucción del campo español. ¿Le sorprende que también se uniesen en esto el PP y el PSOE contra los intereses del campo español? La verdad es que del PP y del PSOE no me sorprende nada, ni una cosa ni la contraria, porque son capaces de contradecirse a ellos mismos, de contradecirse en función del territorio, de lanzar un mensaje en Bruselas y otro en España. No me sorprende especialmente del Partido Popular. Yo he visto al señor Feijóo hacer declaraciones sobre Mercosur, a favor de Mercosur y por otro lado aparentando criticarlo. Realmente la posición del Partido Popular solo puede definirse como la de una estafa. La del Partido Socialista es una traición, es un acto de corrupción permanente, y la del Partido Popular es una posición de estafa. Es realmente muy difícil desentrañar cuál es su verdadera posición y por lo tanto no me sorprende nada de lo que hagan. Pueden votar una cosa o la contraria y yo no estaría perplejo, la verdad. Yo le quisiera preguntar, ayer en Davos Donald Trump habló claramente del despliegue de las energías renovables, de los ventiladores, aerogeneradores en Europa. Aragón es una tierra afectada por ese despliegue. ¿Cuál es su posición al respecto? Mi posición es la de que España, si no fuese por sus políticos, sería un país rico desde un punto de vista energético y los españoles pagarían una factura de la energía barata, porque España es un país que por su orografía, por sus desniveles, puede tener saltos para la producción de energía eléctrica mediante el agua, por su viento puede tener molinos y se pueden colocar en lugares que no estropeen el paisaje, puede tener energía solar porque hay mucho sol y debe colocarse en lugares que no sean tierras productivas, no se pueden arrancar olivos centenarios para plantar huertos solares, y España no debería haber renunciado nunca a la energía nuclear ni a la energía térmica, porque mientras España, y probablemente en esto estamos a la cabeza de Europa, que también se está suicidando, hace todo esto, vemos como China, Estados Unidos, Rusia y la India van por otros lugares. Y podemos aquí dejar de contaminar con energía térmica y podemos creernos todo ese rollo de la descarbonización, que es pura ideología. Pero mientras nosotros tomamos estas medidas que arruinan a las clases medias, otras potencias lo que están haciendo es contaminar mucho más. Y nosotros estamos arruinando a nuestros pueblos. Y por lo tanto yo comparto esa reflexión sobre aquellos que han hecho una política energética basada en la ideología. Y eso es lo que ha hecho Europa durante mucho tiempo. Creo que hay que cambiar el rumbo de la política energética en Europa, del que es culpable el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo repito con toda claridad. Ellos han llegado a los grandes acuerdos. El Pacto Verde, ahora con esta doble vuelta de tuerca de Mercosur que arruina el campo. Ellos han llegado a los acuerdos de París, han llegado a los acuerdos migratorios. Ellos son responsables de todo lo que está pasando en Europa y que yo denunciaba. Y además, para sostener esta ruina, contribuyen con el expolio fiscal, que solo va a traer más ruina, menos industria, menos comercio y menos prosperidad para la gente y para las clases medias. Muchas gracias. Muy amables. Muy buenos